La lluvia azotaba el pavimento cuando un frágil bastón blanco golpeó los escalones de mármol pulido del Hotel Saint Regis. Dentro, el sindicato criminal más despiadado de Nueva York celebraba su corte. Cuando ella tropezó directamente contra el pecho del don, toda la sala contuvo el aliento. Entonces, él susurró una sola palabra aterradora. La avenida Lexington era una cacofonía de taxis amarillos, tocando la bocina, maldiciones desesperadas y el martilleo implacable de un aguacero torrencial repentino. Lydia Hayes apretó con más fuerza la correa de su estuche de violonchelo BAM Supreme de policarbonato, dejando que aquel peso familiar la anclara contra la multitud que avanzaba sin control. Ser ciega en Nueva York era navegar un océano turbulento, guiándose solo por el sonido y el tacto. Hacerlo durante una inundación repentina era prácticamente una sentencia de muerte. Su bastón blanco de fibra de carbono barría de izquierda a derecha en arcos rítmicos y practicados, pero el agua creciente estaba ocultando rápidamente la respuesta táctil del pavimento. Sus zapatos ya estaban completamente empapados. La desesperación le arañó la garganta. Necesitaba refugio. Y lo necesitaba de inmediato. A través del rugido de la tormenta, escuchó el murmullo amortiguado y distintivo de unas pesadas puertas giratorias y la tenue y elegante melodía de un cuarteto de cuerdas interpretando una pieza de Vivaldi. Un vestíbulo de hotel. Guiada por el calor que irradiaba el edificio y por el sutil aroma de lirios caros y cera para pisos, Lydia se abrió paso a través de las pesadas puertas de latón del Saint Regis. El silencio inmediato del gran vestíbulo la envolvió. Un contraste brusco y reconfortante frente al caos del exterior. Se detuvo, sacudiendo la lluvia de su cabello oscuro, con el pecho agitado, mientras intentaba orientarse en aquel espacio inmenso y lleno de ecos. No sabía que acababa de entrar en el epicentro de una guerra. A menos de 15 metros, Cassian Moretti descendía por la gran escalera. Se movía con la gracia depredadora de un hombre que no solo poseía el edificio, sino también la vida de todos los que estaban dentro. Vestido con un traje brioni gris carbón hecho a medida, que se ajustaba impecablemente a sus anchos hombros, Cassian era el líder indiscutible del sindicato Moretti, la organización más temida de la costa este. Un pesado Rolex Daytona de platino asomaba bajo sus puños franceses, un frío testimonio de su inmensa riqueza heredada. Lo escoltaban 6 hombres fuertemente armados, dirigidos por su despiadado segundo al mando, Mateo. Acababan de concluir una brutal negociación en una suite privada del piso superior. Una facción rebelde de la familia Romano había intentado desviar fondos de las cuentas offshore de los Moretti en las Islas Caimán. Cassian se había encargado personalmente del traidor, dejando a un hombre roto y ensangrentado sobre la alfombra persa del ático. La adrenalina de Cassian seguía alta, y sus ojos oscuros y calculadores escaneaban el vestíbulo en busca de amenazas. Era un hombre que no confiaba en nadie y no perdonaba nada. «Traigan el convoy blindado al frente», ordenó Cassian a Mateo, con una voz grave y baja que exigía obediencia absoluta, «y que quemen los almacenes de los Romano en Brooklyn antes de la medianoche. No dejen testigos». «Considérelo hecho, jefe», respondió Mateo, llevándose la mano al auricular. Cassian dio otro paso hacia la salida, con la mente ya enfocada en la logística de una guerra mafiosa a gran escala. Y entonces ocurrió. Lydia, desorientada por el cambio repentino de la acústica y por el pánico que aún le dejaba la tormenta, dio un paso apresurado hacia adelante para encontrar el mostrador de conserjería. Su tacón mojado se enganchó en el borde de una losa de mármol resbaladiza. Perdió el equilibrio, y su pesado estuche de violonchelo la descentró violentamente. Cayó hacia adelante, extendiendo las manos para prepararse contra el doloroso impacto del suelo. Pero en lugar de eso, chocó contra una pared de músculo sólido e inflexible. El golpe le robó el aire de los pulmones. Su bastón blanco cayó con estrépito sobre el mármol impecable, y el sonido agudo resonó como un disparo en el vestíbulo cavernoso. En una fracción de segundo, la atmósfera del Saint Regis pasó de una tranquilidad lujosa a una tensión letal. Clic, clac. El sonido inconfundible y aterrador de 6 Glock 19 siendo desenfundadas y preparadas llenó el aire. Mateo y los guardaespaldas formaron de inmediato un semicírculo táctico alrededor de su don. Sus armas apuntaban directamente a la joven empapada que se había atrevido a invadir el espacio personal de Cassian Moretti. «Aléjate», ladró Mateo, apretando el dedo contra el gatillo. Lydia se quedó paralizada,
con el corazón golpeándole salvajemente las costillas. No podía ver las armas, pero podía oler el repentino olor metálico del aceite de pistola y el aroma fuerte de una loción masculina agresiva. Podía escuchar el roce de los trajes a medida y la respiración pesada y sincronizada de hombres, listos para matar. El terror la paralizó. Estaba atrapada contra el pecho de un hombre que se sentía como una estatua tallada en granito. Cassian había reaccionado completamente por instinto. Cuando la figura cayó hacia él, sus reflejos de combate se encendieron. Pero cuando sus manos grandes y callosas sujetaron los hombros de la joven para apartarla, miró hacia abajo. El tiempo pareció fracturarse y detenerse por completo. Vio el largo cabello oscuro, pegado a sus mejillas pálidas. Vio los ojos avellana, ciegos y aterrados, mirando sin enfocar hacia su cuello. Y entonces su mirada se fijó en la delicada cicatriz, en forma de media luna justo debajo de la mandíbula derecha de ella. Una cicatriz que él había pagado a los mejores cirujanos plásticos del mundo para minimizar 10 años atrás. A Cassian se le cortó la respiración. El frío y calculador don de la mafia, un hombre que acababa de ordenar la muerte de docenas de hombres sin pestañear, de pronto parecía haber sido alcanzado por un rayo. Su agarre sobre los hombros de ella se suavizó, pasando de una agresión defensiva a una sujeción desesperada y posesiva. «Jefe», preguntó Mateo, con confusión mezclada en su tono agresivo, «dé la orden». Cassian no miró a sus hombres. No miró a los clientes aterrados que se escondían detrás de las columnas del vestíbulo. Sus ojos estaban completamente consumidos por la muchacha temblorosa entre sus brazos, la joven a la que había observado durante una década desde las sombras. La joven a la que había prometido proteger a cualquier costo. Se inclinó, sus labios rozaron el oído de ella, y susurró una sola palabra aterradora que envió una onda de choque por toda la sala. «Mía». La palabra no era una afirmación de propiedad, era un voto desesperado, cargado con una década de culpa oculta y una obsesión que desafiaba toda lógica. El silencio absoluto que siguió al susurro de Cassian fue ensordecedor. Lidia temblaba, mientras sus sentidos agudizados procesaban rápidamente los estímulos abrumadores. El hombre que la sostenía olía a Oud Wood de Tom Ford, lluvia y un tenue aroma metálico a sangre fresca. «Guarden las armas», ordenó Cassian. Su voz no se elevó, pero contenía una autoridad letal que no admitía la menor duda. «Cassian, no sabemos quién es», empezó Mateo. «Dije que las guarden», gruñó Cassian, lanzando a su segundo una mirada tan venenosa que hizo que el asesino experimentado diera un paso atrás. El sonido de las armas siendo enfundadas se extendió por el vestíbulo. Lidia por fin encontró la voz, aunque apenas fue un susurro. «Lo siento. No pude ver. Me resbalé. Por favor, solo déjeme recoger mi bastón». Intentó apartarse, pero las manos de Cassian permanecieron firmes y suaves sobre sus brazos. «No vas a volver ahí afuera», dijo Cassian con calma, su tono completamente distinto al del monstruo que había sido unos segundos antes. Se agachó sin esfuerzo, recogió su bastón blanco y lo colocó con delicadeza en su mano temblorosa. «Mateo, toma su violonchelo con cuidado, es un testore de finales del siglo XVIII. Si lo rayas, te quitaré una mano». Lidia jadeó. ¿Cómo podía un completo desconocido saber la marca exacta y la época de su preciado instrumento? Antes de que pudiera protestar, Cassian colocó su pesado abrigo seco de cachemira sobre los hombros temblorosos de ella. «Camina conmigo, Lidia». Escuchar su propio nombre en los labios de aquel desconocido peligroso le envió un escalofrío de hielo puro por la columna. «¿Quién es usted? ¿Cómo sabe mi nombre?», exigió, intentando clavar los talones en el mármol, pero el impulso de él era imparable. La guiaba hacia las puertas giratorias, rodeada por un escudo de hombres fuertemente armados. «Soy alguien que tiene una deuda contigo», respondió Cassian de forma críptica, mientras salían a la tormenta. Una enorme limusina blindada, Mercedes-Maybach 60 y 5 negra, esperaba encendida junto a la acera, con la puerta trasera ya abierta por un conductor impasible. «No voy a subir a un coche con usted», gritó Lidia. El pánico finalmente superó su conmoción. Movió el bastón a la defensiva, pero Cassian lo atrapó en el aire con una velocidad fulminante. «Lidia, escúchame», dijo Cassian, bajando la voz hasta un registro desesperado e intenso. «Los hombres de Vincent Romano están derribando en este momento la puerta de tu apartamento en la calle 74 Oeste. Si vuelves a casa esta noche, morirás. Sube al coche».
La absoluta convicción de su voz, unida a la aterradora mención de una invasión en su hogar, quebró su resistencia. Aturdida por el impacto, permitió que él la guiara al interior cálido y lujoso de cuero de la Maybach. Mateo colocó con cuidado el estuche del violonchelo en el maletero antes de subir al asiento del copiloto. Cuando las pesadas puertas blindadas se cerraron, aislando por completo el ruido de la tormenta, el coche se incorporó con suavidad al tráfico caótico de Nueva York. El trayecto fue dolorosamente silencioso. Lidia permanecía rígida junto a la puerta, aferrada a su bastón como si fuera un arma, mientras Cassian se sentaba frente a ella, con la mirada intensa fija por completo en su rostro. Él sirvió un vaso de Macallan 25 del decantador de cristal del coche y lo puso suavemente en la mano de ella. «Bebe. Te ayudará a dejar de temblar», ordenó con suavidad. Ella tomó un pequeño sorbo ardiente, y el fuego líquido la ancló a la realidad. «¿Por qué alguien quiere matarme?», preguntó con la voz quebrada. «Soy violonchelista, toco en bodas y sinfonías. No tengo enemigos». «Tú no», corrigió Cassian, sirviéndose una copa. «Tu padre sí». La cabeza de Lidia giró hacia el sonido de su voz. «Mi padre, Thomas Hayes, era actuario corporativo. Murió en un accidente de coche hace 10 años». Cassian dejó escapar un suspiro pesado y cínico. «Tu padre, Thomas, era un hombre brillante, Lidia, pero no era actuario. Era el principal arreglista financiero del sindicato criminal Moretti». «Mi sindicato». A Lidia se le cortó la respiración. «Está mintiendo. Mi padre era un hombre bueno y aburrido. Trabajaba en un cubículo. Trabajaba en una bóveda asegurada en lo profundo del distrito de Diamantes», respondió Cassian, con un tono sin malicia, solo cargado de una verdad sombría. «Lavaba cientos de millones de dólares para mi padre. Era un fantasma dentro del sistema financiero. El mejor que jamás tuvimos. Pero hace 10 años, la familia Romano descubrió quién era. Querían que les entregara los libros contables». Cassian se inclinó hacia adelante, y el aroma de su colonia la envolvió. «Ese accidente, en la Interestatal 95. No fue un conductor borracho, Lidia. Fue un sicario de los Romano llamado Víctor. Tu padre desvió su sedán para recibir el impacto principal y que tú sobrevivieras en el asiento del pasajero. El vidrio destrozado te arrebató la vista, pero su sacrificio te salvó la vida». Las lágrimas punzaron los ojos sin visión de Lidia, mientras el trauma enterrado de aquella noche horrible resurgía con violencia. Los neumáticos chirriando, el vidrio rompiéndose, el último jadeo ahogado de su padre, mientras sostenía su mano entre los restos del coche. «¿Por qué me cuenta esto ahora?», sollozó, con el vaso de whisky temblando entre sus dedos. «¿Por qué arruinar el recuerdo que tengo de él?». «Porque Vincent Romano acaba de descubrir que la hija de Thomas Hayes sigue viva», dijo Cassian, con la voz endurecida por una rabia contenida. «Cree que tu padre dejó el libro cifrado contigo. Esta noche fueron a tu apartamento para torturarte hasta obtenerlo». La Maybach entró suavemente en un garaje subterráneo privado, y las pesadas puertas de acero se cerraron detrás de ellos con un sonido definitivo. «Durante 10 años te he observado desde las sombras», confesó Cassian, y la vulnerabilidad de su voz resultó desconcertante frente a su presencia intimidante. La mente de Lidia corrió, mientras piezas de su vida encajaban de pronto con una claridad aterradora. «La beca anónima para Juilliard», susurró, «financiada a través de una empresa pantalla en Ginebra», confirmó Cassian. «Las cirugías corneales experimentales en Johns Hopkins, pagadas en efectivo», respondió él. Cassian extendió la mano a través de la consola, y sus dedos grandes y cálidos envolvieron con suavidad la mano temblorosa de ella. No forzó el contacto, le permitió apartarse si lo deseaba. Pero Lidia estaba demasiado impactada para moverse. «Cuando mi padre murió, tomé el control del sindicato», dijo Cassian, mientras su pulgar rozaba ligeramente los nudillos de ella. «Juré sobre su tumba que pagaríamos la deuda que teníamos con Thomas Hayes. Prometí mantenerte a salvo. Nunca debías saber de mí, Lidia. Debías vivir una vida hermosa y normal, en la luz, lejos de mi oscuridad». La puerta del coche se abrió, y el aire frío del garaje subterráneo entró de golpe. «Pero esta noche la oscuridad te encontró», dijo Cassian, saliendo del coche y ofreciéndole la mano para guiarla. «Bienvenida a 432 Park Avenue. Estás en la fortaleza más segura de Manhattan. Te quedarás aquí hasta que cada último miembro de la familia Romano sea borrado de esta tierra». Lidia tomó su mano y salió del coche. Había entrado al St.
Regis buscando un refugio temporal contra una tormenta de verano. En cambio, había caminado directamente hacia una jaula dorada, cautiva de un don mafioso, que había orquestado en secreto toda su existencia. El ático de 432 Park Avenue era una fortaleza sensorial suspendida a casi 400 metros sobre las caóticas calles de Manhattan. Durante 3 días, Lidia existió dentro de un mundo de lujo absoluto y sofocante. Sus pies descalzos aprendieron la topografía de las alfombras de seda afgana calefaccionadas y del mármol Carrara frío e importado. El aire permanecía siempre climatizado, cargado con una sutil fragancia sintetizada de té blanco e higo. Pero a pesar de la comodidad opulenta, aquello era una prisión a gran altura. Cassian Moretti la trataba con una obsesión reverente y aterradora. Rara vez dormía. Lidia podía oír sus pasos pesados y medidos, los de sus zapatos Berluti hechos a mano, recorriendo los suelos de madera entrada la noche. Le servía comidas elaboradas por un chef privado con estrellas Michelin, le proporcionó percheros llenos de ropa de seda para estar en casa, y pasaba horas sentado simplemente en una esquina de la gran sala, escuchándola tocar su testore. Pero debajo de la superficie de aquella jaula dorada, una guerra mafiosa estaba a punto de estallar. La familia Romano, desesperada y acorralada, estaba destrozando la ciudad en su búsqueda. Las sirenas gemían sin descanso desde las calles de abajo, una sinfonía distante del caos que Cassian estaba orquestando para aplastar a sus enemigos. En la cuarta noche, la atmósfera del ático se hizo añicos. Mateo irrumpió por las dobles puertas de caoba. Su respiración pesada se escuchaba incluso por encima de la sonata que Lidia estaba tocando. Jefe, la voz de Mateo sonaba tensa. Urgente. Vincent Romano acaba de hacer un movimiento en la pista aérea de Teterboro. Interceptaron un cargamento de nuestra artillería pesada. Es una masacre. Tienen a nuestros hombres acorralados en el hangar 4. Cassian maldijo, y el sonido de un pesado vaso de cristal, golpeando una mesa, resonó por la habitación. Vincent se está desesperando. Sabe que estamos cerrando la red. Necesito estar allí para coordinar la extracción. Es arriesgado, advirtió Mateo. Podría ser una distracción. No tengo elección. Si pierdo ese cargamento, la comisión lo verá como debilidad, gruñó Cassian. Lidia escuchó el sonido metálico de él cargando un cargador en su Sig Sauer 226 personalizada. Cruzó la habitación y se detuvo a pocos centímetros de donde Lidia estaba sentada con su violonchelo. Lidia, dijo, y su voz se suavizó al instante, bajando una octava hasta aquel tono posesivo que le erizaba la piel. Tengo que irme unas horas. El edificio está en cierre total. Los ascensores requieren autorización biométrica. Nadie entra ni sale. ¿Vas a estar a salvo?, preguntó ella, con la voz perfectamente temblorosa, proyectando la imagen de la civil aterrada que él creía que era. Siempre estoy a salvo, mi Aluce, murmuró él, rozándole la mejilla con los nudillos. Dejo a Daniel a cargo de tu seguridad personal. Es mi mejor capitán. No tienes nada que temer. Con una repentina corriente de aire frío y el golpe pesado de las puertas reforzadas, Cassian y Mateo se fueron. El vasto ático quedó sumido en un silencio extraño y sofocante. Lidia permaneció completamente inmóvil, con las manos descansando sobre las cuerdas de su violonchelo. Concentró el oído y trazó el mapa de la habitación. Escuchó el leve zumbido del refrigerador sub-cero en la cocina, el silbido del viento contra los ventanales reforzados del piso al techo, y la respiración pesada y deliberada del hombre que Cassian había dejado atrás. Daniel estaba de pie cerca de la entrada. Olía fuertemente a tabaco barato, goma de mascar de menta y un olor subyacente muy claro a sudor nervioso. Era el sudor de un hombre cuya adrenalina estaba disparándose. Entonces, la voz de Daniel rompió finalmente el silencio. No tenía la respetuosa deferencia que solía mostrar frente a Cassian. Había en ella un filo cruel y agudo, la famosa Lydia Hayes, la princesa ciega sentada sobre una fortuna fantasma. Lidia no se movió. Cassian dijo que usted estaba aquí para protegerme. Daniel soltó una risa baja y sin humor. Ella escuchó el sonido distintivo y aterrador de un silenciador siendo enroscado en el cañón de una pistola. Cassian es un idiota, se burló Daniel, y sus pasos avanzaron lentamente por la alfombra persa hacia ella. Dejó que su obsesión por ti lo cegara ante la realidad del negocio. No se quema media Nueva York por una chica. Vincent Romano
Me ofreció $3 millones y un territorio en Queens por abrir la puerta desde adentro. El ataque en Teterboro fue solo un cebo para sacar al jefe del ático. La respiración de Lidia se volvió superficial. Lo estás traicionando. Estoy asegurando mi retiro, corrigió Daniel. Ya estaba cerca. Ella podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Vincent no quiere que mueras, cariño. Todavía no. Quiere el libro que tu padre escondió. Los números maestros de las cuentas de las corporaciones pantalla en Suiza y las Caimán. Thomas Hayes era un hombre paranoico. No lo habría destruido sin más. Te lo dejó a ti. No sé de qué habla, gimió Lidia, encogiéndose contra el mástil de su violonchelo. Soy solo una música. Estoy ciega desde los 12 años. Déjate de tonterías, escupió Daniel, extendiendo la mano y agarrándole brutalmente un puñado de cabello, tirándole la cabeza hacia atrás. Lidia gritó de dolor. Vas a decirme exactamente cómo acceder a esas cuentas, o empezaré a romperte esos dedos delicados y caros, uno por uno. Daniel cometió su primer error fatal. Supuso que su ceguera equivalía a indefensión. Supuso que la joven temblorosa frente a él no era más que una víctima frágil. No sabía que Thomas Hayes, un hombre perseguido por los criminales más peligrosos de la costa este, había pasado sus últimos años preparando a su hija para el momento exacto en que las sombras finalmente la alcanzaran. Por favor, sollozó Lidia, dejando caer el arco del violonchelo. Su mano buscó a tientas por el suelo, alcanzando con desesperación el bastón blanco de fibra de carbono que yacía cerca de la silla. Te diré lo que quieras. Así me gusta, se burló Daniel, aflojando ligeramente el agarre en su cabello, bajando la guardia mientras su arrogancia llegaba al máximo. ¿Dónde está? Los dedos de Lidia se cerraron con fuerza alrededor del mango de goma de su bastón. El libro no es un libro, susurró Lidia, y de pronto su voz no tuvo rastro de pánico. El temblor se detuvo, las lágrimas desaparecieron. Daniel frunció el ceño e inclinó el cuerpo hacia ella. ¿Qué dijiste? Dije. La voz de Lidia se volvió hielo. Que no es un libro, patético aficionado. En un movimiento tan rápido que Daniel ni siquiera pudo procesarlo, Lidia no solo se puso de pie, explotó hacia arriba. Usando el agarre sobre el antebrazo de él como palanca, giró el cuerpo con violencia. Su mano izquierda subió como un relámpago, clavando la base de la palma directamente en el grupo de nervios, bajo la mandíbula de Daniel, con una fuerza que le sacudió los huesos. Daniel se ahogó, y su visión se llenó de blanco mientras soltaba por completo el cabello de ella. Antes de que pudiera levantar la pistola con silenciador, la mano derecha de Lidia hizo girar el bastón de fibra de carbono por el aire. Su pulgar presionó un botón biométrico oculto en el mango. Con un chasquido metálico agudo, una hoja de titanio de 20 centímetros, afilada como una navaja, salió disparada desde la punta del bastón. Ella cortó hacia arriba con precisión letal. La hoja seccionó los tendones flexores de la muñeca derecha de Daniel. Un grito gorgoteante desgarró la garganta de Daniel mientras la pistola caía inútil sobre el suelo de mármol. Retrocedió tambaleándose, sujetándose el brazo ensangrentado, en estado de shock absoluto. Tú, balbuceó, incapaz de comprender que la frágil chica ciega lo hubiera desmantelado quirúrgicamente en 3 segundos. Lidia no dudó. Su conciencia espacial, afinada por una década de depender por completo de la acústica y la presión del aire, era impecable. Avanzó, le barrió las piernas con una patada brutal en la rodilla, y Daniel cayó de espaldas, jadeando de dolor. Lidia pasó con calma por encima de él, presionando la punta de su hoja de titanio directamente contra su arteria carótida. Mi padre no escondió el libro, Daniel, dijo Lidia, con un tono tan frío y dominante como el de cualquier don de la mafia. Lo codificó. Está oculto en la partitura de un concierto original que compuso para mí. Memoricé cada número de cuenta, cada código de ruta, cada corporación pantalla cuando tenía 15 años. Llevaba en mi cabeza las riendas financieras de los imperios Moretti y Romano. Daniel la miró desde el suelo, fijo en sus ojos ciegos y sin enfoque. El terror absoluto, por fin se instaló en su rostro. Ella no era una víctima. Era un arma que su padre había cargado y dejado atrás. Sé que Cassian me ha estado vigilando durante 10 años, continuó Lidia, presionando la hoja lo justo para hacer brotar una gota de sangre. Permití que sus hombres me siguieran. Permití que me trajeran aquí porque sabía que Vincent Romano acabaría intentando terminar lo que empezó, y necesitaba los recursos de Cassian para borrar a los Romano del mapa. De pronto, las pesadas puertas de caoba del ático
se abrieron de golpe con la fuerza de una explosión. Cassian Moretti irrumpió. Había perdido la chaqueta del traje. Su camisa estaba manchada de sangre. Sub 226 estaba levantada y lista para disparar. Mateo y 3 guardias entraron detrás de él, con las armas desenfundadas, después de darse cuenta de que el ataque en Teterboro era una distracción y cruzar la ciudad a toda velocidad como locos. Cassian se quedó congelado. El aire desapareció por completo de sus pulmones. La escena frente a él desafiaba toda lógica. Su frágil y aterrada Lidia estaba de pie sobre su mejor capitán, con una hoja de titanio ensangrentada presionada contra la garganta del traidor. Su postura era impecable, irradiando una autoridad fría y letal que dominaba la habitación. Lidia, susurró Cassian, bajando el arma unos centímetros, mientras su mente luchaba por procesar a la depredadora dominante que estaba en su sala. Lidia no giró la cabeza. Te vendió a Vincent Cassian por 3 millones y una parte de Queens. Vino por el libro. Mateo miró al Daniel ensangrentado y aterrorizado. Luego miró a la violonchelista ciega, con la mandíbula prácticamente en el suelo. Vino Fe. Ella lo neutralizó por completo. La conmoción de Cassian se transformó lentamente en algo mucho más peligroso. Una sonrisa oscura y magnífica se extendió por su rostro. La obsesión que sentía por la joven inocente se convirtió al instante en una reverencia profunda y aterradora hacia la reina que estaba ante él. Mateo, ordenó Cassian, con la voz vibrando de orgullo letal. Lleva a Daniel a la habitación insonorizada del sótano. Vivirá hasta que nos diga exactamente dónde duerme Vincent Romano esta noche. Después, no. Sí, jefe, dijo Mateo, levantando con rudeza al traidor lloriqueante del suelo y arrastrándolo fuera de la habitación. Las puertas se cerraron con un clic, dejando a Cassian y Lidia solos entre el lujo destrozado del ático. Cassian enfundó el arma y caminó lentamente hacia ella. Lidia presionó un botón en su bastón, y la hoja se retrajo sin dejar rastro dentro del eje. Él se detuvo a centímetros de ella, con el olor a pólvora y lluvia emanando de su ropa. Extendió sus manos manchadas de sangre y enmarcó suavemente el rostro de ella. «Jugaste conmigo», murmuró Cassian, mientras su pulgar recorría la cicatriz en la mandíbula de Lidia. No había ira en su voz, solo una fascinación profunda y reverente. Durante una década pensé que era el ángel guardián que protegía a una chica indefensa en la oscuridad. Nunca fui indefensa, Cassian, respondió Lidia, inclinándose hacia su contacto mientras una sonrisa peligrosa finalmente se dibujaba en sus labios. Tú simplemente preferiste la ilusión. Mi padre era el hombre más inteligente de tu sindicato. ¿De verdad pensaste que me dejaría indefensa? Cassian se inclinó, y sus labios rozaron los de ella en una promesa feroz y posesiva. Vincent Romano muere esta noche. Cada almacén, cada casa segura, cada soldado que aún lleve su sangre, arderá antes de que salga el sol. Lo sé, susurró Lidia, deslizando las manos hasta aferrar las solapas de la camisa arruinada de él. Y cuando las cenizas se asienten, Cassian, reconstruiremos este imperio juntos. Sin ser vistos. Cassian la besó profundamente, sellando un pacto forjado en sangre y engaño. Nueva York aún no lo sabía, pero la jerarquía de la mafia acababa de cambiar violentamente. El intocable Don Moretti finalmente había encontrado a su igual, y la persona más peligrosa del bajo mundo criminal era aquella a la que nadie vio venir. Si te cautivaron la fuerza oculta de Lidia y la oscura obsesión de Cassian, no olvides presionar el botón de me gusta. Nos encanta traerles estas historias intensas llenas de giros inesperados, traición y venganza absoluta. ¿Quieres ver qué ocurre después en el bajo mundo? ¿O tienes una idea para una nueva saga emocionante? Deja un comentario abajo y cuéntanos. Asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún episodio dramático.